familia se muda a una casa y cuando la oscuridad comience a abordarlos, deberán unirse para poder enfrentarse al mal. Y así comienza la séptima víctima del 2002, con su respectivo resumen, así como respondemos a la pregunta ¿qué ocurrió al final? Iniciamos viendo recuerdos de un niño que intenta recordar sobre el desaparecimiento de otros. 40 años después, una familia se muda a una casa. Regina se muestra en desacuerdo ya que quiere continuar con su vida normal. Por la noche comienza a llover. Paul se encuentra dibujando y Regina en la tina. De pronto la luz comienza a fallar. Fuera de casa podemos notar a Villalobos, quien ve fijamente hacia la casa. Al otro día, Paul y su padre quedan atascados en el tráfico. Mark tiene un ataque por recuerdos del desaparecimiento de los niños. Por otra parte, Regina se encontraba fuera de casa en espera de sus padres. María le comenta lo sucedido con Mark, a lo que Regina le dice que ella sabe lo que sucederá después. Paul se encuentra dibujando, una sombra se mueve bajo su cama y un color se va por sí solo bajo esta, y termina siendo sorprendido por su padre. Este lo acuesta y le apaga las luces. Aunque Paul no quería, su padre se marcha y su carrusel se enciende por sí solo. Regina encuentra a Paul en la sala. Él menciona que la oscuridad en esa casa es diferente. La chica revisa los dibujos de Paul y nota cómo alguien pasa por un lado. Al siguiente día, Paul le dice a su hermana que los dibujos son diferentes niños. Ella nota en él un rasguño, pero cree que se lo hizo él mismo. Mark pelea con el electricista, ya que la luz se sigue yendo cada noche, y Regina simplemente se asusta. María llega a casa y Regina le comenta lo sucedido con su padre. Intenta mostrarle los dibujos, pero ella la ignora. Al apagar todas las luces, podemos ver a unos niños en la sala. Al otro día, Mark rompe una pared de madera, ya que Paul le dijo acerca de la habitación escondida. Al mostrar un cuadro, el tocadiscos se enciende por sí solo. Paul comenta que él no le dijo nada a su padre acerca de la habitación. Regina le encuentra otro rasguño y su madre actúa algo indiferente. Regina le comenta a Carlos sobre los ataques de su padre y al volver a casa, justo detrás de ella, vemos a una persona viéndola fijamente. Regina habla con su abuelo y menciona que todo ha sido muy raro, pero él simplemente tenía una respuesta para todo. Mark se encontraba cocinando, nota una sombra y continúa. María intenta hablar con Mark. Por otra parte, Paul pone un color cerca de su cama. Al ver por debajo, su puerta se cierra por sí sola. Mark tiene otro ataque y la luz comienza a fallar. Entonces, termina cortándose un poco. Por otra parte, Paul intenta salir de su habitación. Al voltear, ve a varios niños. Regina sube en busca del chico. Mark llega y comienza a golpear la puerta. Al estar todos juntos, la luz se normaliza. Paul le dice a Regina que no todo ha pasado, que los niños de su habitación solo se esconden. Ella mira al techo de la habitación y ve un montón de manos y pies. Carlos averigua sobre la casa y dice que no tiene información de quién la vendió a su padre. Los chicos se reúnen con Villalobos. Él explica que el diseño es normalmente usado en templos o para intes. También afirma que lo de los niños sucedió. Él les muestra los periódicos sobre los 7 niños que no aparecieron, pero que uno de ellos se salvó. Él menciona que la casa estuvo vacía y que se preocupó ya que se enteró que había un niño ahí. Regina vuelve a casa y su madre le comenta que su papá tuvo un ataque y le pide a Carlos que lleve a su madre al hospital. Carlos comienza a revelar una foto que le tomó a Regina, notando que tras de ella habían 7 niños. En casa, Regina levanta la madera que su padre rompió, notando un símbolo satánico bajo este. Ella toma el cuadro que había colocado su padre y tras de ella hay alguien en el techo. Al investigar sobre el símbolo que encontró, notan que es para un ritual, donde leen que es necesario un eclipse para finalizarlo. Regina intenta impedir que su madre vuelva a casa, ya que habrá un eclipse. Villalobos le dice a Carlos que se dirija a una dirección que encontró. Mientras iba en el tren, todo oscurece. Carlos llama a Regina y este le dice la dirección de la casa, donde coincide con la casa de su abuelo. Regina entra en una habitación, nota las fotos de las víctimas y las noticias. Su abuelo la amarra y le dice que finalmente podrá terminar el ritual. En casa, Paul coloca los dibujos de los niños en forma de círculo y la luz comienza a fallar. Él se dirige al cuarto de su madre todo golpeado. Ambos salen del cuarto.
Mark lo sigue y comienza a golpear la puerta. El abuelo le confirma a Regina que a Paul no le pasará nada, que su padre es quien él escogió. Paul le confiesa que su padre no lo golpeó. Regina es liberada y corre a casa. Su padre toma varias píldoras. Él comienza a tener un ataque y María intenta abrirle la garganta. Regina llega y ayuda a su madre. Ella busca a su hermano y escucha cómo a su madre le piden que apague la linterna, mientras que su madre escucha cómo ellos le piden que apague la estufa. Carlos llega en el auto. Paul y Regina se suben en él y se marchan. Seguido, vemos al Paul real llegando a casa, finalizando así la película. Ahora digamos, el final. ¿Qué ocurrió? La película es dirigida por Jaime Balaguer y él aclara que la cinta tomó inspiración del Resplandor de 1980 y de Terror en Amityville de 1979, lo cual obviamente se ve reflejado en el rol del padre. Pero la cinta deja algunas preguntas que no se responden del todo, por lo que intentaremos responder. ¿Cómo funciona la oscuridad? ¿Cuál es la motivación del abuelo? ¿Y quiénes son las tres figuras que aparecen en la pintura? Habiendo dicho eso, ¿qué podemos explicar acá en Dread Station? No olviden, esta es nuestra interpretación. Primero que nada, hay que establecer que dicho por el director, el villano del filme es la oscuridad, pero lo que no se nos aclara es cómo funciona esta. Pero para poder responder dicha pregunta, plantearemos 2 puntos. 1. Esta oscuridad es la oscuridad que ve un niño. ¿A qué nos referimos? A veces, los niños ven una silla en la oscuridad y creen haber visto un monstruo o un fantasma. Esto lo exponemos porque eso nos da a entender porque la oscuridad a cada personaje se le representa de una forma distinta. Porque, como la imaginación de un niño, le permite transformarse en lo que sea. Es por esto que a María se le muestra como a sus hijos, a su vez, a sus hijos se le muestra como Carlos y a Carlos como la voz de Regina. 2. También hay que entender que aparentemente solo se puede atacar a las personas cuando se encuentran en la oscuridad, lo cual hasta cierto punto es argumentable, ya que si bien tiene el poder de transformarse en lo que sea, es extraño que no pueda atacar a la luz del día. Pero creemos que esto se debe a que como es esa oscuridad primigenia del inicio de los tiempos, tal vez por eso su capacidad de acabar con alguien se limita a que tienen que ser engañados a que vayan a la oscuridad. Ya explicado eso, pasemos a cuál era la motivación del abuelo, porque si a efectos vamos, él dice que al inicio tenían era la curiosidad, pero eventualmente miramos que eso se transformó en una obsesión. Creemos que esa es la razón por la que Albert hace lo que hace. De hecho, el actor que interpreta a Albert, Giancarlo Giannini, establece que su personaje es peligroso, no porque esté loco, sino que de verdad cree en su idea. Lo que pensamos va de la mano con decir que es una obsesión. Y por último, ¿quiénes son las tres figuras que aparecen en la pintura? Estas son una representación de la diosa griega Hécate, quien es la diosa de la luna y de la noche, entre otras cosas. Esta tiene 3 caras, y que por eso las 3 figuras se pudieran considerar como ese mal mayor dentro de la oscuridad. Para finalizar, como verán, la madre es engañada para que apague las hornillas, y es ahí que acaban con ella. Pero si tenían la duda de si Regina y Paul lograron escapar de la casa, pues sí lo hicieron, ya que como vemos, ellos logran romper una ventana y cuando el verdadero Carlos llega a la casa, podemos mirar por un segundo la ventana rota. Claro está, el Carlos que los buscó inicialmente era la oscuridad que tomó su forma y al llevarlos al túnel probablemente terminaron con ellos. Por cierto, el director señala que la figura de la serpiente mordiendo su propia cola es un elemento real y que este representa cómo el ciclo vuelve a su inicio. En el caso del filme, si al inicio de todo solo había oscuridad y luego Dios creó la luz, ahora se regresó a otra época de oscuridad, estableciendo que es un regreso al caos primigenio. Por eso mencionamos que la oscuridad que vemos aquí es una oscuridad primigenia, es decir, primitiva y originaria. Y esto es todo por el video de hoy, pero cuéntanos en la caja de comentarios qué opinas de Séptima Víctima del 2002. ¿Te gustó? ¿Te pareció entretenida? Y por supuesto, no olvides suscribirte y dejar un like para apoyarnos.